Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con José Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio de los profetas. En el día de hoy, el capítulo 2 del profeta Joel. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oramos. Padre amado, danos, como siempre te pedimos, el don del Espíritu Santo, que te venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para entender tu santa palabra y hacer la vida en nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues seguimos con este capítulo 2, como le he dicho, de este gran profeta, a pesar de ser un profeta menor, pero un gran profeta que tiene un sabor muy apocalíptico, Joel, que vivió en esta época que no sabemos ni siquiera especificar en qué época fue, porque no menciona ningún otro profeta, como dijimos en la introducción. Pero vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy el profeta. Veamos los versículos del 1 al 5, y dice así: Tocad la trompeta en Sión, dad gritos en mi monte santo. Tiemblen cuantos habitan el país, porque está al llegar el día del Señor, y está cerca. Día de tiniebla y oscuridad, día de nubes y nieblas. Como aurora sobre los montes, así se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como no lo ha habido nunca, ni lo habrá después de él, por generaciones y generaciones. Le precede fuego devorador, le siguen llamas abrasadoras. Delante de él la tierra es como un jardín del Edén, detrás de él un desierto desolador. Nada hay que se le escape. Tienen el aspecto de corceles, corren como jinetes, brincan por las cimas de los montes como estrépito de carros, como llama de fuego crepitante que devora la paja, como ejército imponente en orden de combate. Aquí comenzamos con este capítulo 2. En Joel 1, como estuvimos viendo, el profeta habló del juicio que había llegado a Judá. Si se recuerdan, en forma de una plaga de langosta y de sequía. La sequía que siempre en Israel denota el enojo de Dios. En Joel 2, ahora, comenzamos describiendo el juicio que vendrá. Nos habla de un poderoso ejército que va a enfrentar a Judá. Ya que todo esto es parte de lo que él llama el día del Señor. No es el día del hombre. Ya el tiempo del día del hombre, del tiempo de la misericordia, de la conversión, cambió. Ahora viene el día del Señor, que es el día de juicio. Y así introduce Joel esta frase en el día del Señor, en esta lectura profética y apocalíptica. Es difícil saber qué predijo Joel aquí, qué tipo de invasión profetizó. Probablemente Joel advirtió de una invasión que nunca sucedió. Podemos pensar eso, porque Judá en ese momento respondió a la invitación de arrepentirse y Dios detuvo a este ejército que nos habla Joel. El reinado piadoso de 40 años, si se recuerdan, del rey Joás, el buen rey Joás en Judá, comenzó poco después del tiempo de la profecía de Joel. Acuérdense de todo lo que pasó con el ejército que llegó y se fue, eso lo vimos en el libro de Reyes. Así que posiblemente esto es una profecía de las que yo digo que es la mejor de todas, las que no se cumplen. ¿Y por qué es la mejor de todas? Como he dicho, porque si una profecía no se cumple es que lo que el profeta dijo que iba a pasar, si no había un cambio, hubo el cambio y aquello no llegó. Como le pasó al famoso Jonás en Nínive. Él predijo la destrucción de la ciudad se arrepintió, la profecía no se cumplió, por mucho que lo sintió Jonás, no se cumplió. Pero podemos también tener esta forma de pensar que no está hablando precisamente ni de los asirios ni de los babilonios, sino un ejército que no llegó porque el rey Joás restauró la ley, fue un rey piadoso hasta los últimos días de su vida, que
estudiamos se echó a perder. Hay también algunos comentaristas que creen que Joel se refiere al mismo ejército de langosta que habla en el capítulo 1 y las describe de una forma poética como un gran ejército. También esto es posible, pero en general parece mejor decir que él escribió sobre un ejército humano literal, listo para entrar a una ciudad que no se había arrepentido. Como un ejército de langosta, si vinieran, serían masivos, destructivos e implacables. Por eso que pone las dos alegorías. Vamos a ver ahora del 6 al 11. Dice así: a su presencia se estremecen los pueblos, todos los rostros quedan enrojecidos, corren como esforzados, como besados en la guerra, escalan las murallas, cada uno avanza en su trecho y no se aparta de su derrotero, ni aun estorba a su compañero, cada uno avanza por su ruta, e irrumpen entre los dardos sin romper la formación, asaltan la ciudad, corren sobre las murallas, escalan las casas y penetran por las ventanas como ladrones. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, se oscurecen el sol y la luna, los astros retiran su brillo. El Señor alza su voz delante de su ejército, sus batallones son innumerables, fuerte el que ejecuta sus órdenes, grande es el día del Señor, terrible, ¿quién le podrá resistir? Con un estilo poético apocalíptico, escalofriante, Joel describe la disciplina y la eficacia de este gran ejército, debido a que ellos mantienen en fila y trabajan con energía, y por eso van a causar un efecto devastador sobre Judá. Si consideramos que el pueblo de Dios es como un ejército, tal vez basándonos en las imágenes militares que Pablo nos mostró en sus cartas, entonces este pasaje nos muestra dos cosas que pueden hacer de el pueblo, que el pueblo de Dios sea más efectivo. Primero, debe mantenerse en orden. Nos tenemos que mantener en orden, con cada soldado manteniéndose en su fila, no en la fila que no le corresponde. Segundo, tenemos que trabajar duro, como cada soldado, sirviendo con energía, pensando en el propósito que vamos a lograr, no en el trabajo que estamos pasando. Eso es lo que podríamos sacar nosotros de un ejército disciplinado para nuestra vida en estos momentos. Tan impresionante como es este ejército, el profeta no quiere que Judá olvide que su verdadero poder no radica en armas, sino que radica en que Dios lo ha enviado. Estos serán los instrumentos de juicio contra Judá, a menos que se arrepientan. Viendo lo que dice aquí el profeta Joel, que algunas personas lo toman literal, que se oscurece el día, que el sol se opaca, que entran por las ventanas los miembros de este ejército, yo estoy casi seguro que está hablando aquí del ejército de langostas. Las langostas pueden entrar por las ventanas fácilmente. Las langostas van bien organizadas. Cuando llegan las plagas de langostas, créanlo o no, el cielo se oscurece. Parece nube, parece que es de noche ya que va a llover. O sea que yo, viendo esto, que muchas personas se ponen a buscar días de tinieblas y días de oscuridad en el fin del mundo, que no tiene nada que ver con esto, porque Joel no está profetizando del fin del mundo, está profetizando de la conversión de Israel. Eso, poner esto al fin del mundo es un falso profetismo, es ciencia ficción. Yo me doy cuenta que estoy casi seguro que este segundo ejército es una forma poética de hablar de la fuerza de aquel primero, que fue de langostas. Vamos a ver, langostas, recuérdense que son esos animales como un saltamontes, no es la langosta que se come adobada. Vamos a ver versículo 12 al 17, y dice así: ahora pues, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, y se duele de hacer el mal. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará tras sí la bendición? Presentad ofrenda y libación al Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión.
promulgad el santo ayuno, convocad asamblea, congregad al pueblo, celebrad asamblea santa, reunid a los ancianos, congregad a los párvulos y a los niños de pechos, que el esposo salga de su alcoba y la esposa de su tálamo. Me gusta mucho esta parte del profeta Joel, es muy solemne cuando se habla en Israel de toques de trompeta. Estamos hablando de que algo grande va a suceder, se proclama el Shabbat, el ayuno, el Rosh Hashanah, son cosas que se anuncian con grandes toques de trompeta. Pero debido a que escucharon las advertencias del juicio, el pueblo de Dios, si de verdad lo aceptó, tiene que arrepentirse. Y lo dice claro, su arrepentimiento no pierde validez solo porque ha llegado a través del miedo. Podemos decir, se arrepintieron por el miedo del ejército que pudiera ser. Esto es lo que hoy en la iglesia dice que es una contrición imperfecta, que es arrepentirse de tus pecados por miedo al infierno. ¿Cuál es la perfecta? Arrepentirte de tus pecados por amor a Dios. La imperfecta, convertirte por miedo al infierno. Pero aún esta conversión imperfecta te lleva al cielo. Es una conversión, aunque como lo dice su palabra, imperfecta, pero es válida. Y esto es lo que puede haber sucedido en Israel. Se convirtieron por miedo, pero se convirtieron. No pierde validez. El arrepentimiento sincero es convertirse a Dios y por lo tanto alejarse del pecado. El arrepentimiento sincero se hace con todo el corazón, dando todo lo que podemos entregar a Dios. El arrepentimiento sincero está marcado, fíjense, con la acción, no solamente en un sentimiento interno. Por eso que dice Joel, marca tu arrepentimiento con ayuno, una acción, y con emoción, con llanto y lamento. No todos los actos de arrepentimiento incluyen ayuno y llanto, pero sí la acción y la emoción tienen que estar presentes. Si la acción y la emoción no están presentes, es un arrepentimiento que no es sincero, que no es real. Después habla de rasgar los vestidos y dice que no se rasguen los vestidos, sino el corazón. Una expresión de luto en la cultura judía era y es todavía rasgar las vestiduras. Era una forma de decir, estoy tan abrumado por el dolor que no me importa si mi ropa está arruinada o no me importa si me veo mal. Joel sabía que alguien podía rasgar sus vestidos sin rasgar su corazón. Eso lo vemos continuamente, que manifestamos dolor por el fallecimiento de alguien o pesadumbre por algo, y es solamente de boca para afuera, porque dentro no sentimos absolutamente nada. Es una formalidad. Joel lo sabía porque no hay nada nuevo sobre la tierra. Siempre he dicho, el hombre de Adán hasta ahora es el mismo, con diferentes tecnologías y diferentes ropas, pero dentro somos exactamente lo mismo. Joel sabía y le clama que no engañen a Dios, que no rasguen las vestiduras, eso no es exterior, que rasguen su corazón. ¿Con qué? Con un arrepentimiento real. Hay personas que actualmente pueden pensar que esto que está hablando, pues el profeta quedó muy atrás para el pueblo, que nosotros hoy no nos rasgamos las vestiduras en la muerte de alguien. Y hay veces que está difícil porque podíamos hablar del luto que se guardaba antes. Antes se guardaba un luto que muchas veces la gente estaba desesperada porque pasara el tiempo convenido. Y por lo menos era un signo, ya ni siquiera el luto se guarda. Por eso es que nos cuesta un poco posiblemente de trabajo entender estas cosas de costumbres que ya las hemos perdido. Y él le dice que se conviertan a Dios porque Dios le da las dos grandes características de Dios en el Antiguo Testamento: misericordioso y clemente, lento a la ira y grande en misericordia. Esas son las frases más hermosas que hay en el Antiguo Testamento para definir a Dios. Y la voy a repetir porque me encanta. Nos tenemos que convertir a Dios porque eres clemente y misericordioso. Se demora en la ira y es abundante en su misericordia.
porque al Señor le duele el castigo, tal como un padre bueno le duele castigar a sus hijos. Pero si un padre es bueno, tiene que castigarlo por el bien de los hijos. Conocer la bondad y la misericordia de Dios es otro motivo para el verdadero arrepentimiento. Tenemos que acudir a Él confiado en que sanará, perdonará, restaurará y que, hablando en sentido humano, para entenderlo un poco, se arrepentirá del juicio que anunció. No nos arrepentimos con la idea de que Dios es tan malo que si no vuelvo a Él me va a destruir. No, la idea es, Dios es tan misericordioso y clemente, tardo a la ira y grande en misericordia, que le duele tenerme que castigar. Cuando tú conoces la bondad y la misericordia de Dios, venimos a Él verdaderamente con un corazón abierto. Ahora pone una parábola muy hermosa, dice que salga de su cámara el novio y del tálamo, la novia, además del mismo patrón de arrepentimiento que presenta el profeta en Joel 1:14. Joel agrega las ideas relevantes del novio y la novia. Eso está muy presente en el Antiguo Testamento. La idea con estas imágenes que en un tiempo de arrepentimiento el pueblo de Dios no puede continuar viviendo como de costumbre, como siempre. Por lo tanto, el novio debe estar en su cámara y la novia en sus vestidores, en la suya. Pero no esta vez, es hora de arrepentirse. El verdadero arrepentimiento no continúa como una costumbre, es algo que es como un signo en el momento de tu verdadero arrepentimiento. Esto no está dando una idea que sea para siempre, que después que te arrepientes el novio tiene que vivir separado de la novia. En este caso, Dios es el novio, Israel es la novia. Nos dice que tengamos un gesto diferente en el momento de arrepentimiento, que nuestra vida no sigue igual, que se pare un momento para hacer el cambio que tenemos que hacer. Ahora le habla a los líderes, los sacerdotes, que eran los líderes de Israel. Debían guiar especialmente al pueblo en el arrepentimiento. No pueden venir con la actitud de que el pueblo debe arrepentirse. Deben considerarse a sí mismos como parte del pueblo y al pueblo como ellos mismos y conducirlo al arrepentimiento. Hoy en día, y vuelvo a repetir, los líderes y la función de los líderes, verdaderos líderes, pastores del pueblo de Dios, es guiar al pueblo al arrepentimiento, más en estos tiempos. Por eso es tan malsana y tan enemiga de Dios esta idea de este Dios misericordiosero, porque no es misericordioso, presentan un Dios que es una caricatura, por eso digo misericordiosero. Este Dios que no llama al arrepentimiento, sino que te dice, sigue como tú estás, que Él te quiere así. No, Él te quiere así, pero no te quiere siempre así. Como decía un padre el otro día en una charla, la iglesia es para todos, pero no para todo. Todos cabemos en la iglesia. Todo no cabe en la iglesia. Ese todo, muchas veces tú tienes que dejarlo afuera. Si no, no cabes por la puerta. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y la justicia es una de sus características. Y hoy en día estamos poniendo un Dios blandengue, que es una especie de abuelo que está medio oído de la cabeza y que los nietos hacen con él lo que quieren. Ese no es el Dios. El Dios nuestro es el mismo desde el Antiguo Testamento. Es el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia que no actúa igual es que en el Antiguo Testamento no tenían mediador. Nosotros tenemos a Cristo como mediador sacerdotal entre el hombre y Dios. Pero tengamos cuidado con esa falsa misericordia que se ha colado en la iglesia y que para mí le ha inventado el maligno. Joel pone una hermosa oración, les dije, de arrepentimiento en las bocas de los sacerdotes de Dios. Es como si los sacerdotes oraran con el pensamiento, como los sacerdotes pensaran cómo podemos persuadir a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Y teniendo misericordia de nosotros, los sacerdotes tengan misericordia del pueblo. Y por eso usa estas palabras,
perdona. Esto implica que el pueblo de Dios merece juicio. Esto no implica que el pueblo de Dios está bien como está. Esto indica que ellos saben, que estos sacerdotes buenos saben que el pueblo de Dios merece el juicio de Dios. Pero sabiéndolo, suplican a Dios que caiga sobre ellos su misericordia y no su ira. Tu pueblo, la segunda frase. Esto recuerda a Dios que le pertenecen, que esa gente le pertenecen a Él. Y le da otra, le proporciona, podemos decir, otra motivación para su misericordia. Somos de Él, Él nos ha creado, a pesar de nuestra maldad. Y lo tercero, este recordatorio: no entregues a lo propio tu heredad. Esto le dice a Dios que la misericordia a su pueblo también le traerá gloria a Él entre las naciones. Porque el juicio que cae sobre su pueblo, todo el mundo sabe que su pueblo puede desacreditar su santo nombre ante las naciones. Así que es una oración de intercesión muy interesante esta que pone Joel en bocas de los sacerdotes. Vamos a ver el versículo 18 al 20 y dice así. 18 al 20, estamos bien. A ver. El Señor tuvo celos por su tierra y se apiadó de su pueblo. Y respondió el Señor y dijo a su pueblo: yo os enviaré el trigo, el vino, el aceite, y os saciaré de ellos, y no os entregaré más al oprobio de las naciones. Al pueblo del norte lo alejaré de vosotros, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su frente hacia el mar del levante, su espalda hacia el mar del poniente. Subirá su hedor, ascenderá su pestilencia, porque se glorió en sus obras. El Señor solícito va a perdonar a su pueblo. Judá podía saber que cuando el pueblo de Dios se arrepiente sinceramente, el Señor lo nota enseguida, porque su celo y su piedad están listos, está apurado para la misericordia, esperando que sus hijos den el primer paso. Y pone a Dios prometiendo restaurar la prosperidad material en Judá arrepentido, y a derrotar el poderoso ejército del norte, debido a que este poderoso ejército había hecho grandes cosas. Pero aquí veo otro punto. Las langostas, cuando venían en plaga para Israel, venían del norte de Israel, no podían venir del este, porque en el este estaba el desierto. Ahí las langostas no tenían absolutamente nada que comer y se hubieran muerto. Por eso es que sigo yo pensando que puede ser, verdaderamente puede ser, que esté hablando aquí Joel, no de ese ejército que piensan los protestantes que viene de Gotin, Van Gotin, los rusos y los chinos. Absolutamente nada que ver con esto. Todo un mensaje espiritual de arrepentimiento. Vamos a ver ahora del 21 al 27, el que nos toca pues ahora. Y dice así: no temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor actúa de modo grandioso. No teman, bestias del campo, que los pastizales del desierto reverdecerán, que los árboles volverán a dar su fruto, la higuera y la viña darán sus riquezas. Y ustedes, hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor vuestro Dios, porque os volverá a dar la lluvia oportuna en el otoño. Derramará para ustedes la lluvia, la del otoño y de la primavera, como al principio. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de mosto y de aceite. Os compensaré por los daños que devoraron la langosta, el saltamonte, el gusano y la oruga, mi enorme ejército, ahí lo dice, que envié contra ustedes. Comeréis en abundancia hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo maravilla en favor de su pueblo, y mi pueblo no será más avergonzado. Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo, el Señor, soy vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo no será jamás avergonzado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, porque aquí termina este capítulo tan hermoso. Alégrate y gózate. Eso es, suena salmo. Alégrate y gózate de Jerusalén, hija de Sión. Alégrate. Joel anhelaba la restauración
que Dios prometió, era algo que él esperaba. Y por eso le dice a Judá que viera hacia adelante, que ya no mirara hacia atrás, que mirara hacia adelante y que alabara a Dios, que ya no mirara más el pecado del cual uno se arrepintió y que miráramos la bendición que venía sobre nosotros. Y aquí lo dice, incluso aunque tus ojos no la vean todavía, aunque esa bendición, esa restauración, tus ojos no la vean todavía, siempre mira adelante. El que mira para atrás, hermano, tropieza y se cae. No sabe dónde poner el pie. Por eso nosotros los cristianos no podemos mirar atrás. Por eso que el Señor dijo, hay del que pone el arado y mira hacia atrás. El que mira hacia atrás no avanza. Y eso es lo que pasa muchas veces, que las personas caminan en la vida mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Con el ojo puesto en la fe, Joel va a ver lo que iba a suceder y ve a su alrededor los pastos verdes, las frutas, porque Dios había restaurado después de la destrucción de la langosta. Y ustedes ven, como hice remarcar ahí, que dice, cuando les envié mi ejército, las langostas. Luego entonces, estos ejércitos que hablan en este segundo capítulo no son ejércitos rusos ni chinos ni de nadie que viene del norte. Está hablando poéticamente, de una forma simbólica, del ejército de langosta, que es tan destructivo como un ejército de una nación. El Señor está hablando de restauración. Al final de Joel 1, el profeta nos deja bien claro la gran destrucción que podía venir sobre su tiempo. Ahora va a haber esta gran restauración que se acerca. Por eso Joel está hablando aquí ya, como todo profeta, hemos dicho continuamente, los profetas siempre comienzan dando palo y terminan pasando la mano. El antiguo Israel no tenía, lo hemos hablado, sistema de riego y dependía de la lluvia para regar sus cultivos y del río Jordán, de nada más. En tiempos de sequía, nada crecía. Dios promete la lluvia temprana, la que cae en otoño, y también como la lluvia tardía que cae en primavera. Cuando Dios restaure esta lluvia, Judá tendrá las tinajas llenas. Por eso muchas veces tenemos que pedirle al Señor que nos mande la lluvia temprana y la lluvia tardía, como lo pidió el profeta Joel, ese símbolo de restauración. En este pasaje, junto con otros de Deuteronomio 11:14 y de Oseas 6:3 que acabamos de ver, ha sido y todavía fuente para muchas canciones bien bellas que se hablan de la tierra sedienta, la tierra seca. Los salmos tomaron verdaderamente esta idea de aquí, del profeta, pudiéramos decir, o el profeta lo tomó de los salmos, no sabemos, esto es como el huevo y la gallina. Pero Dios prometió restituir lo que fue quitado por el castigo. Cuando las langostas hicieron su trabajo, parecía completo y parecía un trabajo final, el de las langostas. Pero Dios prometió que no era así, que Él podía incluso restaurar lo que se comieron las orugas. Te sorprenderá a lo mejor que las langostas no se comieron los años, las langostas se comieron los frutos del trabajo, las cosechas de los campos, de modo que cuando habla aquí ya de verdor es un significado tremendo de la restauración. El profeta nos habla como todo buen profeta, comienza pues dándole palos a Israel, como muchas veces nos da palo a nosotros, y termina diciéndonos que de eso a la restauración, de eso a la bendición, hay solamente un pequeño paso, la conversión. La conversión, ese pequeño paso que es un paso de gigante, dado con un salto pequeño, pero que nos lleva a grandes bendiciones. Este es el mensaje del profeta Joel hoy. Corrección, pero restauración. Señor, es lento la ira y abundante en su misericordia. Que así sea para ustedes y para mí. Amén.